La teoría de la renta diferencial de la tierra de David Ricardo. A principios del siglo XIX, en Inglaterra el sistema capitalista se encontraba en pleno desarrollo. La primera revolución industrial había propiciado el crecimiento de la burguesía, el incipiente empresariado, al punto de convertirla en un actor social capaz de confrontar en el Parlamento con la tradicional clase terrateniente. Es en este contexto donde se destaca la figura de David Ricardo, un comerciante preocupado por el desarrollo de las fuerzas productivas, representante de los intereses de la clase burguesa en el Parlamento inglés. Para Ricardo, el proceso productivo involucra a tres sectores sociales: los terratenientes, los empresarios y los trabajadores. Estas son figuras analíticas que sirven para facilitar el análisis teórico, aunque en la práctica existan casos mixtos, como es el caso del propietario que explota o trabaja su parcela de tierra. Los terratenientes son los dueños de la tierra necesaria para producir los alimentos. Los empresarios aportan su capital y llevan adelante el proceso de producción tanto de bienes industriales como de alimentos. Los trabajadores ofrecen su mano de obra, que para Ricardo es la única fuente de valor. El fruto de la producción, entonces, se distribuye entre estos tres actores sociales. Los terratenientes cobran una renta por el alquiler de sus tierras, los empresarios obtienen ganancias por la venta de sus mercancías y los trabajadores cobran un salario. El capitalista o productor decide invertir en la producción de tierras y para ello busca terrenos disponibles, contrata trabajadores y paga un arrendamiento, alquiler, al dueño de la propiedad. Destacamos nuevamente que son figuras para facilitar el análisis. Muchas veces pueden coincidir los roles en una misma persona, pero aunque ella no lo perciba, la remuneración final que obtiene es producto de diferentes fuentes. Volviendo al capitalista, él mismo le pagará al trabajador un salario. Este será el mínimo necesario para su subsistencia, o se acercará a ello. Dada la abundancia de trabajadores y las dificultades que tienen para negociar un salario, será muy difícil que ellos puedan obtener mucho más. A pesar de que no profundizaremos al respecto, esta idea llevada adelante por varios pensadores de su época se fundamentaba en la llamada Ley de Hierro de los Salarios, que describía la imposibilidad de conseguir aumentos sustanciales de los mismos. La pregunta que desvela Ricardo es: ¿cuánto pagará de alquiler el productor? ¿Con cuánto se quedará el poseedor de la tierra? Sabiendo que el producto de la tierra es usualmente el alimento, y de su comercialización resulta el ingreso para cubrir el alquiler y las ganancias del productor, debemos indagar en su valor para descubrir cuántos fondos habrá disponibles para distribuir. Entonces, ¿cómo se determina el valor del alimento? Imaginemos un país donde en el centro se encuentran las tierras más fértiles y donde, a medida que nos alejamos, las cualidades de la tierra se reducen cada vez más y más. O sea, mientras más alejados del centro estamos, más trabajo cuesta obtener la misma cantidad de, por ejemplo, trigo. Pensemos ahora que este país tiene determinada población. Para alimentarla, empezamos produciendo en las tierras más fértiles, ya que requieren menos esfuerzo. La cantidad de trabajo que cueste producir el alimento determinará el precio del mismo. Como la tierra donde se inicia la producción es la mejor, es muy fértil, la cantidad de trabajo necesaria será relativamente poca y el alimento será barato. A medida que aumenta la población, la mayor cantidad de alimentos hará subir el precio. Este precio mayor estimulará a los productores a expandirse a territorios no tan productivos, donde se requiere un mayor esfuerzo para obtener la misma cantidad de trigo. Esta situación se repite a medida que aumenta la población, expandiendo los territorios producidos cada vez más hacia zonas donde se obtienen menores y menores rendimientos. A mayor población, mayor precio
y expansión de la frontera agrícola. Ahora que sabemos cómo se determina el precio del alimento, veremos cómo se distribuye. Al vender la producción de la tierra, el productor recibe la totalidad de la venta en forma de ingresos. Parte de los mismos los utiliza para pagarlos a los trabajadores, que, como explicamos anteriormente, ganan lo mínimo para subsistir, porque si ganaran mucho más, rápidamente se convertirían en productores o propietarios. La pregunta a responder es: ¿cuánto del ingreso del productor se destina a pagar el alquiler del propietario de la tierra? Supongamos un propietario inexperto que alquila el terreno por una pequeña fracción del producto en su campo. La ganancia del productor será cuantiosa. Si esta ganancia es mayor a la que suele otorgar cualquier otro emprendimiento productivo, otros capitalistas o productores se verán atraídos a invertir en el sector agrario. Al aparecer otros productores dispuestos a alquilar la tierra, el propietario decide aumentar la renta. Los productores no tendrán otra opción que aceptar, ya que la ganancia indica que sigue siendo un buen negocio. Mientras que la ganancia que otorga producir un campo sea mayor a la del resto de las actividades productivas, el atractivo continuará y el propietario podrá seguir aumentando el alquiler. ¿Cuándo se detiene este fenómeno? Cuando la ganancia de la explotación agrícola sea igual a la de cualquier otro negocio que puedan hacer los capitalistas. Esta peculiaridad se da porque, a diferencia de los capitalistas que pueden aumentar los fondos destinados a la producción agraria abundantemente, la cantidad de tierra no es fija. No es posible extender la tierra productiva disponible. Y como sabemos, la misma ya tiene dueño, el propietario. Es de esta forma que se determina la distribución entre las tres clases sociales en una parcela determinada de tierra. Al analizar la totalidad de un territorio, el asunto se pone más complicado. Como dijimos anteriormente, no toda la tierra tiene la misma productividad, o sea, de 1 hectárea, con el mismo esfuerzo puedo obtener más o menos producción, dependiendo del clima, la calidad del suelo y la distancia del mercado. Siguiendo con nuestro ejemplo, en el centro obtendremos más producción por hectárea y a medida que nos alejamos, la misma irá disminuyendo. Así como disminuye la producción, disminuyen los ingresos producto de su venta. ¿Cuánto irá a parar a manos de los terratenientes y cuánto a las de los productores? En todas las parcelas, con una pequeña parte de la producción alcanza para pagarle al trabajador. Y como hemos visto, no es posible que un productor obtenga más ganancia en una actividad en particular. Tampoco lo será en una parcela. La competencia entre ellos por arrendar la que más ganancia da hará que en cualquier territorio la ganancia sea equivalente. Y la diferencia de productividad entre cada clase de tierra, ¿a quién va a parar? A los terratenientes. El propietario de la tierra más productiva se quedará con una porción más grande del fruto de la misma. Mientras que todos los trabajadores y productores obtienen la misma remuneración independientemente de la productividad del suelo, los terratenientes obtendrán su porción según la calidad del terreno que poseen. Para finalizar, debemos pensar cómo impacta este mecanismo en el precio de la tierra. Los territorios más productivos, como permiten mayores niveles de producción y, por ende, mayor renta, tenderán a ser más caros, ya que serán los más apreciados por los propietarios. Sabemos que a medida que la tierra es más difícil de producir, su capacidad de generar renta y, por ende, su valor, irán disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar el precio mismo de un desierto. Finalmente, encontramos que a mayor precio de los alimentos, mayor será la renta que genera la tierra más productiva y, en consecuencia, su precio.